Del bautismo con el Espíritu Santo, de recibir sin demora el hablar en lenguas. Yo creo que si usted ha venido con el deseo de que hablar en lenguas, y es que no las habla, en este día usted tiene que salir hablando en lenguas. Amén. Usted tiene que decirle al Espíritu Santo a partir de hoy: Espíritu Santo, yo quiero que tú te manifiestes en mi vida en este día. Y Él lo va a hacer, Él lo hace. No importa si son 2, 3, 4 los que hablen lenguas, Él siempre lo ha hecho así. Claro, muchos han pensado que para que se manifieste el don del Espíritu Santo, se requiere esperar un tiempo. Incluso con el bautismo de agua, muchos creen que tienen que esperar un tiempo para hacerlo. Pero eso no sería bíblico, porque la Biblia no lo registra de esa manera. Por eso vamos a tratar en este día de explicarle a usted de cómo el Espíritu Santo se manifiesta, y de esa manera usted vaya receptando la palabra del Señor, y entonces usted va a recibir inmediatamente. Es como el bautismo. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto quiere decir que si alguien se convertiría ahora, debería de bautizarse. En la iglesia del principio era así. La gente se convertía allí mismo, incluso antes de que se bautizara en agua. A veces el Espíritu Santo lo bautizaba, hablaban lenguas y después los metían al agua. O sea, porque el Espíritu Santo se mueve así. En el nuevo pacto es así. Eso sí, yo creo que esperar en el Señor en ciertas cosas bajo un espíritu de oración es bueno, o un espíritu de ayuno, o un espíritu de vigilia, de búsqueda. Sin embargo, para manifestar el don de lenguas, usted no tiene que agonizar, usted no tiene que llorar y orar demasiado, porque no es necesario. Por eso quiero explicarle a usted algunos ejemplos en la Biblia que nos permiten ver esto que le estoy hablando. En Hechos capítulo 2 vamos a ir entrando en detalles para ir comprendiendo. Hechos capítulo 2, 1 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Primero, note, aquí los discípulos estaban esperando el día de Pentecostés, no una experiencia. Sí la promesa, pero no estaban esperando la experiencia. Pero de repente, versículo 2, y esto es muy importante que lo entendamos, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Oyó bien? De repente. Esto es lo que sucede cuando el Espíritu Santo se manifiesta en uno. Es de repente. Es que usted está en ese momento, hermano, impactado por el Señor, queriendo, deseando, anhelando. Y de repente van a aparecer las lenguas repentinas en la mente, y ahí Dios se glorifica en la vida de la persona. Porque el Espíritu Santo trabaja de repente. Es como que si usted no aprovecha el momento, porque es un momento que las lenguas se cruzan en la mente, y ahí es donde, hermano querido, debemos de hablarlas. Es un momento, así trabaja el Espíritu. Ahora, hay que aclarar que la espera que les dijo el Señor: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigo, era porque la iglesia iba a arrancar ahí. Era porque la iglesia debía de tener su principio allí, porque Él les había dicho que esperaran la promesa, y cuando venga esa promesa entonces se movieran. Pero si usted nota, aquí no dice que cuando estaban listos vino el Espíritu Santo. Solo en Jerusalén fue la única, hermano, demora que se registra en la Biblia, porque el Espíritu Santo iba a arrancar su ministerio ahí. Es decir, cuando bajó el Espíritu Santo en Pentecostés, era porque iba a venir y quedarse con nosotros.
Por lo tanto es que ahora el Espíritu Santo está con nosotros, con todos los dones, con todo el fruto, y todos los creyentes, todos aquellos que se han arrepentido, que son salvos, tienen al Espíritu Santo dentro de ellos, lo tienen completo, sin medida. Es decir, tienen los dones, tienen el fruto del Espíritu Santo. O sea, las 9 partes del fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, etcétera, ¿no? Y los dones del Espíritu: palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu, don de lenguas, interpretación de lenguas, fe, milagros, sanidades. Están ahí. Solo que cuando nosotros, hermano, le permitimos que el Espíritu Santo se mueva, esos milagros o esas sanidades, o, hermano querido, el deseo que tengamos se manifiesta en nosotros. Por eso es que hay momentos que estamos bajo la unción del Espíritu, cae, hermano, y se manifiesta el Espíritu con el don de sanidad. Tú pones las manos y la gente es sana. O, hermano, Dios te da una palabra de sabiduría por el Espíritu Santo y puedes ver el futuro en el futuro en una persona. O te da una palabra de ciencia y tú puedes ver el pasado y el presente de una persona. O te da profecía y tú exaltas en profecía y Dios te usa en profecía. O en interpretación de lenguas o género de lenguas. Entonces, cuando nosotros comprendemos y entendemos que estamos completos en el Espíritu, porque el Espíritu se nos fue dado sin medida, entonces empezamos a disfrutar de los dones del Espíritu. Lo fabuloso es que de ahí en adelante, a partir de la experiencia que vino el Espíritu Santo, no se registra nada que tenían que clamar, llorar, luchar y cantar para manifestar los dones del Espíritu Santo. Y eso es lo tremendo cuando lo entendemos. Quiere decir que en el Espíritu Él nos completa. Y aquí dice, mire qué tremendo, sigue aquí el versículo del 3 al 4, dice: y se les aparecieron lenguas como de fuego, oiga, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, oiga, según el Espíritu les daba habilidad para expresarlas. ¿Oigas? O sea que el Espíritu Santo cayó sobre todos, porque ninguno de ellos había oído hablar acerca del Espíritu o de los dones o del bautismo del bautismo con el Espíritu Santo. Ninguno de ellos, hermano querido, había experimentado eso. El hecho está que fue tan tremendo que cuando bajó el Espíritu Santo, porque era que venía a morar a su casa y era que venía a quedarse, dice que en cada uno había, hermano, llama de fuego. Imagínense. Y los cretenses, los árabes y todos los que estaban alrededor escucharon, porque ahí en Hechos 2 podemos ver que lo que se habló fue lenguajes que la gente entendía, idiomas que la gente entendía. Quiere decir que Dios puede usarlo a uno con un lenguaje, hermano, que está en cualquier parte del mundo. En alemán, en chino, en japonés. De repente Dios quiere usarte de esa manera, hermano. Entonces viene el Espíritu Santo, se manifiesta en ti y tú puedes hablar ese tipo de lenguas, como pasó en Hechos 2. Pero luego en 1 Corintios 12, 14, usted va a encontrar que ahí, hermano, hay y son las lenguas angelicales. Es decir, que tú no entiendes lo que vas a hablar, sino que solo Dios entiende. Y tú cuando hablas lenguas, dice, a ti mismo te edificas. Quiere decir que es tan lindo, es tan precioso, porque uno se edifica a sí mismo. Y en otra parte dice, y hablas misterios con Dios. Oiga eso. O sea que cuando uno está hablando, hermano, está hablando misterios, aunque uno no lo entiende. Porque no es que usted lo va a entender, ni yo. Pero Dios sí lo entiende. Es un lenguaje que el Señor dejó para que el enemigo, hermano querido, no pudiera realmente conocerlo. Solo Él lo entiende, imagínense. Esto es como cuando los ejércitos van a la guerra y usan, hermano querido, los lenguajes nativos de las naciones, como para que el enemigo no lo entienda a través de los satélites. Pues esto es lo mismo. El Señor no permite que el enemigo entienda, hermano, el lenguaje que estás hablando, sino solo Él. Qué tremendo, hermano. Por eso es algo sobrenatural.
Incluso el hablar en lenguas es algo que es el trampolín para pasar a otra, hermano, a otra grada. Es decir, a partir de ahí, a partir de esa experiencia sobrenatural, uno, hermano, es más sensible a que los otros dones del Espíritu se manifiesten en uno, porque es algo extraordinario. Pero si usted nota, aquí fue el primer bautismo del Espíritu Santo. Es decir, hermano, la evidencia de hablar en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo se conoce como la evidencia de hablar en lenguas. La llenura del Espíritu es distinto. La llenura del Espíritu es aquel fervor del creyente, aquel fervor de estar siempre pila, siempre estar, hermano, alegre, feliz, siempre estar dispuesto, siempre estar, hermano, al servicio del Señor. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo es incansable. Pero cuando uno no está lleno del Espíritu Santo, ay, Dios mío, hermano, caen 2 gotas y ya ni quiere venir ni al culto. Cuando está lleno del Espíritu Santo no le importa si truena, llueva, relampaguee, no importa si se caen las piedras, uno está presente porque está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí me entiende lo que le trato de decir? Bueno, lo fabuloso entonces es que el Señor desea que entendamos esto. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque aquí hay ejemplos en el libro de los Hechos que nos muestran que todos los que recibieron el bautismo con el Espíritu Santo no tenían que esperar con demora. Y eso es lo que va a suceder hoy. ¿Por qué le digo esto? Porque 8 años después de Pentecostés empezó un avivamiento tremendo que se manifestó el Espíritu Santo en muchas personas. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos para que usted vaya comprendiéndolo. Hechos 8, capítulo 14 al 17, o léalo en la pantalla que le es más fácil. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, oiga, la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, oiga, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Nota, ¿oyó? Era instantáneo. No tenían que hacer nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando alguien se convierte, lo primero que hace es sellarlo. Es hacerlo propiedad de Él. Recuérdelo, cuando alguien se convierte a Cristo, el Espíritu Santo lo sella, es decir, tú eres propiedad de Dios. Y viene a morar a tu espíritu para que de esa manera tú seas propiedad de Dios. Claro, tú puedes contristarlo por el pecado, tú puedes contristarlo, hermano querido, por muchas cosas. Pero Él está ahí siempre. Cuando tú lo avivas, Él se aviva y entonces los dones se avivan. ¿Me explico? Entonces los apóstoles solo imponían las manos y la gente manifestaba sus lenguas. Porque la gente estaba dispuesta, anhelaba, deseaba que el Espíritu Santo, hermano querido, se manifestara. Eso sí, no hay solo un método o una forma de manifestar el bautismo del Espíritu Santo. Dios tiene muchas formas de manifestarlo. No crea que es lo mismo. Mire, hay varias formas que Él lo hace. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. Hechos 10, quiero que vaya usted ahí. Hechos 10, capítulo 10, versículo 44. Mire cómo dice: mientras Pedro, oiga, aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Oye eso, por favor. ¿Notó? Mientras Pedro predicaba, cayó sobre todos. Oiga eso, por favor. O sea que el Espíritu Santo puede usar un método. Mire, y sigue, versículo 45 al 47. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado, oiga, también sobre los gentiles,
pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, y ahí sigue, versículo 47, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Oyó? Aquí hubo, note, salvación. Hubo bautismo del Espíritu Santo y de una vez ahí los metieron al agua. Quiere decir que si usted no se ha convertido hoy, no, las tres cosas de un solo pepinazo, hermano. ¿Oyó bien? O sea que note que era sin demora, era automático. Por eso, hermano querido, en la iglesia del principio, para comprobar que alguien se había convertido de verdad, era que se convertía ahí, se oraba, hermano querido, y lo bautizaban inmediatamente. Porque el que se convierte de verdad anhela que lo bauticen ya, porque complementa la salvación cuando dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado, dice. ¿Oyó? Otro caso sin demora, para que usted pueda irlo entendiendo, fue a personas que nunca habían oído del Espíritu Santo, pero eran salvos. Hechos capítulo 19. Quiero que vaya usted conmigo. Le estoy dando base para que usted vea la importancia de lo que es esto. Hechos 19 del 1 al 2. Aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró algunos discípulos. Y les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. ¿Oyó? Versículo 6. Y cuando Pablo les puso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Oyó eso? Notó, cada uno de ellos, sin esperar, sin alabar, sin demorarse, fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Y aparte dice que profetizaron. Oiga eso, por favor. O sea que ahí se manifestó el género de lenguas más profecía. Imagínense. O sea, la manifestación del Espíritu era automática. También el mismo Pablo en Hechos 9:17, que no se lo di para que lo pusieran en la pantalla, pero si quiere léalo usted, Hechos 9:17, recibió la visita de Ananías y en el mismo instante fue lleno del Espíritu Santo después que Ananías impusiera sus manos. ¿Se acuerda de ese discípulo desconocido? O sea, quiere decir que cualquiera lleno del Espíritu Santo, hermano, puede poner las manos y Dios glorificarse. Dice que cuando llegó Ananías, hermano, le dijo: mira, me mandó el Señor a abrirte los ojos, porque Ananías no quería ir, porque sabía que ese Pablo había sido un asesino. Sin embargo, el Señor le dijo: no, ya lo tengo preparado, ve, abre los ojos, ponle las manos y va a recibir la llenura del Espíritu. Con tal que aquel varón fue, hermano, ese discípulo desconocido, le puso las manos y ahí Pablo recibió. Y a partir de ahí, hermano, Pablo también empezó a hacer la tarea de, hermano, de poner manos y que la gente recibiera. Entonces, lo que yo trato de decirle es que el don del bautismo con el Espíritu Santo, todo creyente debe de manifestarlo ahora mismo y sin demorarse. Todo creyente, todo aquel que es creyente debe de hacerlo. ¿Por qué le digo esto? Porque en cada instancia donde la gente buscó la manifestación del Espíritu Santo, todos recibieron al instante. Entonces nosotros debemos de entender que usted no tiene que esperar. No, dice que yo soy muy carnal usted. No, si mire, ¿y en dónde va a posar el Espíritu Santo? Si dice la Biblia que el Señor derramará de su Espíritu sobre toda carne. O sea, usted no puede recibir si no está en la carne, pues. Porque usted es templo del Espíritu. Quiere decir que usted debe que en este momento consagrarlo, porque es un regalo de parte de Dios. Esto es como la salvación. Usted no tiene que pagar nada, sino que Dios, por su misericordia, se lo da para que usted entre a otra vivencia espiritual.
¿Por qué le digo todo esto? Porque en cada instancia donde la gente buscó, el Espíritu Santo se manifestó. Nota importante: usted y yo no podemos hacer nada para merecernos el Espíritu Santo, al igual que la salvación. Usted no merece nada, es decir, no es por espiritualidad, sino que es un regalo de parte del Padre. Es un regalo que te dan, hermano, que viene incluido en la salvación. O sea, el Espíritu Santo viene sin medida a tu vida. Claro, si usted, hermano querido, no lo manifiesta, lógico, no va a pasar nada. Pero Hechos 2, versículo 38, oiga cómo dice, para entenderlo. Dice: y Pedro les dijo, note bien, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Oiga, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, si usted se arrepiente delante del Señor, automáticamente el don del Espíritu Santo viene sobre su vida. O sea, esto implica que todo aquel que es convertido a Cristo tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa que no se manifiestan los dones? Es porque Él no lo ha manifestado. Pero si usted nota, hermano, o sea, si usted ya se arrepintió y reconoció a Jesucristo como su Salvador, ya está listo. Ya está solamente para que usted, hermano, hable sus lenguas. ¿Por qué le digo todo esto? Porque si usted piensa que hay que hacer algo para recibirlo, ya no es un don. Es una recompensa, pero no sería bíblico. Porque hay gente que dice: ay, ¿qué tengo que hacer, hermano? Me tengo que ir de rodillas una cuadra. No, entonces ya no es un regalo. Y tengo que hacer esto, tengo que pagar. No, no tiene que pagar nada. Por eso es que cuando Simeón vio que el Espíritu Santo se recibía así, y que por la imposición de manos habían cosas maravillosas que hacían los apóstoles, los quiso comprar. Dice: ¡ala, esto está bueno para hacer dinero!, dijo el otro. Y Pedro le dijo: te veo en hiel de amargura, en iniquidad. Y ahí lo reprendió. El don, le dijo, no se compra con dinero. El don es un regalo para aquel que se arrepiente. Aleluya. ¿Sí me entiende lo que le trato de decir? Esto es muy fundamental. Entonces ya no le demos la vuelta, es por fe que se recibe. Otra cosa importante para prepararnos: usted debe de saber que es usted el que va a hablar las lenguas, no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo las distribuye internamente, las lenguas. Usted las habla. Para entenderlo, Hechos 2:4 dice así, para que entienda esto: todos fueron llenos del Espíritu Santo, y oiga, y comenzaron a hablarlas, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarlas. ¿Oyó? Usted las habla, el Espíritu le da por dentro la habilidad para expresarlas. Esto quiere decir que el Espíritu Santo no va a tomar posesión de su lengua. El Espíritu Santo lo que hace es darnos las palabras adentro, y tú eres quien hablas. Y ahí es donde el Espíritu Santo empieza a manifestarse. Prepárese. Otra cosa importante: el que es hijo de Dios no debe de temer recibir algo falso cuando se le impongan las manos. ¿Por qué? Porque usted es de Dios. Porque hay mucha gente que dice: ay, Señor, ¿será que las lenguas que voy a hablar son del diablo? ¿Vio? Hay gente que se preocupa de eso. ¿Será que las lenguas que me está dando el Señor son del diablo? Ahora yo le pregunto: ¿usted es del diablo? No, entonces lógicamente lo que le va a dar Dios no es del diablo, es de Él. ¿Por qué le digo esto? Porque Lucas, yo le estoy preparando el terreno nada más para que sea sencillo. Lucas capítulo 11, versículo 11 al 13. Quiero que vaya usted conmigo. Lucas 11, del 11 al 13. O suponed que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo,
¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? ¿Oyó? Si nosotros somos padres malos y cuando nuestro hijo viene y nos pide algo, le damos, ¿cuánto más nuestro Dios, hermano, no va a manifestar de su Espíritu cuando nosotros anhelamos, cuando nosotros deseamos que Él se manifieste en nuestra vida? ¿Oyó eso? Esto es tremendo. Dios no te va a dar un espíritu malo si sos un hijo. Pues si nosotros padres malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cómo no lo va a hacer Él? Cuanto más Él no nos dará el espíritu, dice acá. Entonces esto nos asegura que Dios no te va a dar una imitación, sino la manifestación del hablar en lenguas. También es importante que para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, la persona no debe de hablar su lenguaje natural. Es decir, tiene que estar en una quietud ahí. En otras palabras, lo que debe de hacer es hablar, escúchelo bien, hablar cualquier sonido que le parezca fácil de hacer. Oiga, esto es muy importante. Usted tiene que hablar cualquier sonido que parezca fácil de hacer, es decir, no importa cómo suene. ¿Por qué? Porque de repente el Espíritu Santo va a poner el lenguaje sobrenatural y lo va a ir aclareciendo en usted. A todos nos pasa. Usted solamente tiene que hacer ese sonido que le está viniendo y el Espíritu Santo se va a encargar de aclarecerlo. Y a medida que usted va hablando las lenguas y empieza hoy y empieza mañana y sigue el otro día y así de esa manera se va aclareciendo hasta que llega a hablar género de lenguas, hasta que llega uno a hablarlas bien claras, hermano querido, y de esa manera usted siente una presencia diferente y distinta. O sea, va, hermano, como paulatinamente, uno va hablando las palabras más claras. Entonces, para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, solamente abra su corazón con un fuerte deseo de Dios en fe sencilla, nada más. Así, en fe sencilla. Y Dios se glorificará. Una pregunta para ir terminando y empezar a orar. ¿Cuántos pueden beber agua? Sí, pueden beber agua. Claro que sí. Entonces, si usted puede beber agua, ¿verdad? Usted puede beber del Espíritu Santo ahora mismo. ¿Por qué? Porque Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Oyó? Entonces, si usted puede beber agua, mire, esto es, pero pan comido, hermano. Lo triste es que el Señor profetizó, o sea, que lo tremendo, mejor dicho, es que el Señor profetizó, y escúchelo muy bien esto es una revelación tremenda. El Señor profetizó que su iglesia, la iglesia novia, hablaría lenguas angelicales. En Hechos, en Lucas, perdón, ahí sí, creo que Marcos 16, 17, ahí te di mal la cita ahí. Esa cita te la di mal. Marcos 16, 17, ahora me estoy acordando. Pero bueno, ya búsquenla ustedes que trajeron Biblia. Dice, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios y que dice, y hablarán nuevas lenguas. ¿Oyó eso? Cristo profetizó que su iglesia iba a hablar nuevas lenguas, que es lo que estamos enseñando hoy. Esta era una señal, iba a ser una señal que iba a tener la iglesia, o sea, iba a manifestar la iglesia en el final de los tiempos, las lenguas. Y de hecho millones desde el principio, desde Pablo, la hemos hablado y hoy le toca a usted. Diga, no me voy a ir de este lugar sin hablar en lengua. Aquellos que no hablan lengua, ¿cuántos no hablan lengua? Todos hablan, entonces prediqué por gusto. Si usted no habla lenguas, usted debe de decir este día, yo voy a hablar en lenguas. Lógicamente hoy usted puede ser impactado, a veces no necesariamente se recibe, quizás lo recibe en la casa cuando está durmiendo, empieza a hablar en lengua.
O otros hermanos, como por ejemplo, había un hermano que se fue triste. Ay, Señor, decía, era del campo. Dijo, ay, Señor, mira, fíjate de que no pude hablar en lenguas esa noche. Y iba en el campo caminando el hermano. Y de repente él tenía toros, vacas y todo eso. Y de repente se le quedó viendo un toro al hermano. Y él se le quedó viendo al toro. Y el toro empezó. Y el hermano conocía eso. Y cuando de repente viene el toro encima de él, empieza a correr el hermano. Y cuando de repente el toro venía, se tiró el cerco al otro lado. Y cuando cayó acostado por allá, empezó a hablar en lenguas, hermano. Desde el susto, ahí lo bautizó el Señor con el Espíritu Santo. O sea, a veces puede suceder de esa manera. Pero, hermano querido, hoy el Espíritu Santo está aquí para poder bautizarlo. Yo quiero que se ponga de pie en este día y vamos a orar. Y aquellos que están ahí viéndonos, quizás en este momento el Espíritu Santo, antes de orar por ustedes, aquellos que lo están viendo por YouTube, usted que está ahí, ponga sus manos ahí en la televisión. Estas ondas pueden llegar, así como llega el temor con las películas negativas, pues el Espíritu Santo hoy se puede mover y usted puede recibir en el nombre de Jesús. Reciba ahí en el nombre de Cristo el hablar en lenguas, ahora mismo en el nombre de Jesús. Si aparece un sonido ahí extraño, háblela en el nombre de Cristo. Y si usted no se ha convertido, arrepiéntase, porque el don del Espíritu Santo también se manifiesta después del arrepentimiento. Repita esta oración mientras los corazones se preparan acá. Usted que está ahí al otro lado, si quiere reconciliarse con el Señor, arrepentirse, dígale: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo quiero que entres a mi corazón, quiero que me llenes en este momento. Pues en el nombre de Jesús ahora reciba usted que está ahí. Y aquellos también que están ahí caídos, ahora levántate, varón. Si no has hablado lenguas por mucho tiempo y las apagaste en un tiempo, vuelve otra vuelta, porque eso hace que la persona realmente vuelva a tomar en serio lo que el Dios del cielo hizo en el principio. Venga al Señor y Él se ha de glorificar poderosamente. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por los que están allá al otro lado.